En este vídeo vamos a explicar cómo hacer una tabla completa y un ejercicio completo con una variable cuantitativa continua. Y vamos a ver los parecidos y las diferencias con una variable cuantitativa discreta. Parto de la base de que sí que sabéis hacer el ejercicio completo con discreta. ¿Vale? Bueno, pues arrancamos y empezamos por la diferencia principal cuando nos encontramos con un ejercicio de variable cuantitativa continua. Y es que hemos tenido que agrupar los datos en intervalos, porque eran demasiados datos diferentes, porque si no lo llegamos a hacer hubiéramos tenido una tabla con folios de numeritos sueltos con una frecuencia 1 y no tendría sentido, manejaríamos demasiada información pero de una forma muy incómoda. Tenemos que valorar ese equilibrio en estadística entre el manejo de la información, el cuánta información tenemos y cómo manejamos esa información, con cuánta facilidad. Tenemos que jugar con ese equilibrio. Entonces, comprimimos la información, agrupamos nuestros resultados en datos, en vez de decir, en este ejercicio, por ejemplo, que son, por ejemplo, las edades de las personas que han ido a una fiesta. Y en vez de decir que han ido una persona de 3 años, una de 8 y una de 9, decimos que han ido 3 personas con edades entre los 0 y los 10 años. Agrupamos, ¿veis? Esa es la diferencia. Por lo tanto, nos van a dar, o vamos nosotros a tener que agrupar nuestros posibles resultados en intervalos y damos las frecuencias para el intervalo completo. A ser posible, intentaremos que estos intervalos tengan la misma amplitud, porque eso nos puede causar problemas en un futuro a la hora de la representación gráfica. Y tendremos también en cuenta otro aspecto importante, y es que tendré que ir dejando en abierto en un lado y encerrado en el otro, cada uno de los extremos de los intervalos. Porque si yo tengo que contabilizar a una persona de 10 años, ¿en cuál de los dos lo meto? Tengo que dejarlo claro. Si lo pongo en abierto es que no está incluido el 10. Si lo pongo en cerrado es que sí está incluido el 10. Así que de haber alguna persona con 10 años en esta fiesta, estaría en este intervalo. Sería una de estas 8 personas. Una vez que distinguimos bien cuál es la diferencia significativa entre un arranque de tabla de variable cuantitativa continua y uno de discreta, ya vemos los intervalos, ahora vamos a buscar los parecidos. Y los parecidos es que aunque yo tenga a 3 personas de entre 0 y 10 años, realmente he perdido la información de qué edades tenían realmente. Y voy a suponer que en principio voy a trabajar con la idea de que esas 3 personas tienen una edad que sea muy representativa de este intervalo. ¿Quién será la más representativa? La media. La media del intervalo 0,10, el punto medio del intervalo 0,10 es el 5. Eso es a lo que ahora voy a llamar marca de clase, pero que va a cumplir el mismo papel que las x sub i de los datos de valores en la variable cuantitativa discreta. O sea que me quedo con el punto intermedio de cada intervalo. Yo sé que entre el 10 y el 20 el punto del medio es el 15. Pero si tuviera dificultades para verlo así de cabeza, solo tengo que sumar 20 más 30, 50. La mitad de 50, 25. Vamos, calcular la media de los dos extremos. 30 más 40, 70. La mitad de 70, 35. Y si no, pues ya os digo, ¿cuál es el número que está exactamente en el medio de 40 y de 50? El 45. Con esto completo la tabla como si fuera una variable cuantitativa discreta. Voy a hacerlo en un momento. ¿Veis? No se tarda nada. Ya sabéis, lo que hacemos es acumulamos las frecuencias absolutas hasta que llevo 3, 3 y 3, 8, 11 y 13, 24, 24 y 14, 38. Voy dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total, 3 entre 50, 0,06, 8 entre 50, 0,16. Cuando las tengo y me ha dado como suma total 1, eso será buena señal, acumulo, voy sumando 0, hasta aquí llevo 0,06 o un 6% de frecuencia acumulada, hasta aquí llevo 6 y 16, 22% y 26 más 48%, hasta que llega al 1. Aquí multiplico x sub i por n sub i, la marca de clase esta vez 5 por 3, 15, 15 por 8, 120, y aquí hago el x sub i al cuadrado por n sub i, o lo que es lo mismo 15 por 5.
la columna de la marca de clase por la columna del x sub i por n sub i. Cuando tengo toda la tabla, hay cosas que sí que puedo hacer exactamente igual que hacía en discreta, que serían las de las fórmulas. La media será igual a la suma del x sub i por n sub i entre el total de valores, 1490 entre 50. La varianza será la suma de x sub i al cuadrado por n sub i entre el total de observaciones menos, que no se nos olvide, la media al cuadrado, y eso nos da 140,96. En cuanto lo tengo en la calculadora metido con todos sus decimales sin redondear, su raíz cuadrada, para calcular la desviación típica. Raíz cuadrada de la varianza, desviación típica, y tal cual la obtenga sin tocar, la divido entre 29,8 para obtener el coeficiente de variación. Me ha salido un coeficiente de variación del 40%, está aquí en esta zona, por lo tanto sabemos que hay bastante dispersión y que la media será un regular representante de los datos. Eso es lo que podemos hacer de forma similar. En la representación gráfica empezamos a tener un pequeño cambio. Con la discreta representábamos diagrama de barras, barras separadas. Tenía que quedar claro que estaban separadas. Bueno, pues aquí no. Aquí lo que voy a hacer es marcar los intervalos, ¿veis? Del 0 al 10, del 10 al 20. Puedo poner aquí el intervalo 0-10 con esta notación debajo, o puedo poner las marcas. Pero lo que voy a hacer es levantar el intervalo, así, todo pegado hasta el 3. Bueno, porque voy a representar aquí los n sub i. 3. Puedo, como siempre, representar en el eje cualquiera de las frecuencias, pero ojo, siempre que los intervalos tengan la misma amplitud, porque si tienen distinta amplitud, lo que voy a representar, que se llama histograma, tiene que tener áreas proporcionales a las frecuencias, y eso significará que a doble amplitud, mitad de altura, se nos modificarían las alturas, así que en principio lo voy a hacer teniendo en cuenta que todas las amplitudes son iguales y que en ese caso no tengo por qué andar teniendo tanto cuidado con las alturas. ¿Veis? Levanto todo el bloque hasta altura 3 y así voy a hacer lo mismo con el 8, con el 13, con el 14 y con el 12, por bloques. Ahora mismo lo veis. Ya está el histograma hecho. Podría también perfectamente hacer el polígono de frecuencias uniendo los puntos centrales de cada zona alta de edificio, de cada zona alta de bloque. No lo hago para que me quede un poco más limpio el dibujo, aunque sí que, como puede que no estuviera tan claro, he puesto las frecuencias que alcanza cada uno de los bloques para mejorar la presentación de la información, porque es de lo que se trata. De que si yo hago un gráfico es para presentar información, no hacer un dibujo por hacerlo. En este, entonces, había cambio. Ahora, en vez de líneas separadas, bloques que van pegados. Y donde sí que hay mucho cambio es, como veis, en estos 8 fórmulas que voy a tener que utilizar para la mediana, para la moda o para los cuartiles. Bueno, no estoy obligada a utilizar los 8 fórmulas. Digamos que los puedo usar si quiero afinar lo suficiente. Vamos a verlo. Para empezar, yo he perdido la información. Yo no sé las edades exactas de cada uno de los comensales en mi fiesta. No tengo ni idea. Pero sí que puedo hacer estimaciones. Lo que sí que sé es que la primera vez que supero el 50% es aquí, en el 76%. Por lo tanto, la mediana debería estar en este intervalo, en el intervalo 30-40. A eso es a lo que llamo intervalo mediano. Intervalo 30-40. Hombre, así a ojo podría decir, bueno, pues un estimador de la mediana podría ser entonces la marca de clase de ese intervalo, 35. Y eso podría llegar a valer, es decir que la mediana es aproximadamente 35. Pero realmente la mediana debería de ser el valor que separe todo este dibujo en la mitad de área para un lado y la mitad de área para el otro. Y realmente no debería de estar en el medio. Yo creo que tiene que estar un poquito más hacia aquí para que quede más compensada la cosa. La mediana debería de quedar bastante más cerca de 30 que de 40, creo yo. Para afinar y saber con exactitud dónde debería de estar
esa mitad de área para un lado, mitad de área para otro, que sigue siendo estimador, que no sigue siendo la mediana real porque perdí las edades, pero bueno, como estimador más fino que ese, me va a servir esta fórmula. ¿Qué sería? Para empezar, me he quedado aquí, en esta fila. Vale, pues este numerito de aquí es el L sub I, es el extremo inferior de mi intervalo de la mediana. Este 30, vamos. Este 30 es por donde voy a empezar. Digo que la mediana es 30 y pico. Y ahora voy a por el pico. El pico será, quedándome en esa fila, N sub I es 14. Ese es el denominador. Y A sub I es la amplitud del intervalo, o sea, la longitud del intervalo. 40 menos 30, 10 es las edades que he recorrido ahí en ese intervalo. La amplitud del intervalo es 10. En realidad como el de todos de mi ejercicio. Si hubiera tenido un intervalo 40-60, su amplitud habría sido 20. En el numerador tengo que hacer la mitad del total de los valores. N vale 50, la mitad de 50 es 25. Y ahora le voy a restar un número que seguro que va a ser un poco más pequeño que 25, que es el N sub I, pero no el de esta fila, es N sub I menos 1, el del anterior. Pensad que siempre me tiene que salir un número más pequeño que el 25. No es el 38, es el justo, el de encima, el 24. Vale. Y si hago toda esa cuenta con la calculadora, sale 30,71, 30,7. Vale, este como veis está mucho más cerca del 30 que el 35 que puse al principio del todo. Como estimador de la mediana es bastante mejor este que ese. Lo mismo va a ocurrir con la moda. Primero voy a centrarme en cuál es el intervalo modal. El intervalo modal es aquel en el que tengo una frecuencia mayor, el que llegó más arriba, el del 14. Está claro que este es el intervalo modal, el que ha llegado más arriba en el histograma, el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Intervalo modal, entonces vuelve a ser el mismo, el 30-40. Como estimador de la moda, me podría valer entonces el 35, así para unas prisas. ¿Que quiero afinar más? Voy a hacer lo siguiente. Voy a quedarme con este valor. Digamos que tiene más peso este lado que este. Entonces quiero que esté más cerca del 13 que del 14. Porque hay más valores acumulados justo a la izquierda que justo a la derecha. Marco estos dos vértices, los dos de arriba del todo, de la azotea. Y marco las esquinitas con los otros dos edificios. ¿Veis esos 4 puntos? Los dos de arriba y las dos esquinitas con los dos edificios. Y hago una cruz. Ahí. Bueno, pues donde se corta esa cruz, lo dejo caer en vertical, ¿veis aquí? Y ahí es donde voy a colocar la moda, o el estimador de la moda que me va a dar esa formulaca. Que no pegue susto, que es muy fácil. Esa fórmula me va a dar este 30 y pico de aquí. Vuelve a ser lo siguiente. L sub I vuelve a ser el extremo inferior del intervalo. Como estoy en la misma fila que con la mediana, por casualidad, pero estoy en la misma fila, vuelvo a empezar por 30. Más. Y la amplitud sigue siendo 10, que es este A sub I. Ahora, fijaros, solo me voy a mover con este 14, el 13 y el 12. Solo me voy a mover con esos 3 números. Vale, primero voy a hacer 14 menos el de arriba, 14 menos el de la izquierda. Eso es lo que va arriba. 14 menos 13, 1. Y abajo van a ir la suma de las dos diferencias. 14 menos 13, 14 menos 12. 14 menos 13, 14 menos 12. 14 menos 13 es 1 y 14 menos 12 es 2. Y hago esta operación y me sale 33,3. Ahí es donde estará este de aquí. ¿Veis? Estaba un poquito más para allá de la mediana, pero solo un poquito más. Eso es lo que nos devuelve la fórmula. Vale, pues tenemos ya todo eso. Nos quedan este y ese de ahí. Ah, y el rango.
El rango sí que lo he dejado para más adelante, no lo he hecho directamente porque ya no va a ser el x sub i mayor menos el x sub i menor. Estos son marcas de clase ahora, no son datos observados. Va a ser el mayor valor posible, o sea, el último extremo de intervalo menos el primer extremo de intervalo. 50 menos 0. 50 menos 0. 50. En cuanto a los estimadores para el primer cuartil y para el tercer cuartil, haré exactamente la misma operación que he hecho para la mediana. Me tendrá que dejar 25% del área, 75% del área, 75% del área, 25% del área. Y eso lo dejo marcado cambiando el 0,50 por el 0,25, el 0,50 por el 0,75. Pero la operación es la misma. Primero, busco quién será el intervalo que pase por primera vez del 25% en las frecuencias relativas acumuladas. La primera vez que paso del 25 es aquí en el 48, así que voy a estar en el intervalo 20-30. Y haría la misma operación. Extremo inferior, 20 más la cuarta parte de n, la cuarta parte de n es 12,5, menos la frecuencia absoluta acumulada, pero anterior al 12,5, el 11, entre la frecuencia de la fila 20-30, el 13, y por la amplitud. Ese valor da 21,15. En el tercer cuartil ocurrirá exactamente lo mismo. Tendré que hacer, va a quedar el tercer cuartil, la primera vez que paso del 75% aquí en el 76, vuelve a ser el 30-40 que ha salido tantas veces. Pero claro, ahora ya no me va a salir este valor, me va a salir otro. Va a ser 30 más el 75%, es 37, 37,5, menos el n sub i anterior, va a ser el 24, entre la frecuencia 14 de esa fila por la amplitud, y va a dar 39,64. Bueno, si resto estos dos valores, el q sub 3 menos el q sub 1, me saldrá el recorrido intercuartílico estimado, que será de 18,5 aproximadamente. Ese recorrido intercuartílico recogerá el 50% aproximadamente de las observaciones. A partir de aquí, ya las conclusiones que queráis aportar a vuestro estudio. Aparte de dar una información gráfica, podéis contar, pues qué sé yo, que prácticamente la mitad de los comensales era menor de 30 años. Podéis comentar todas las cosas que queréis, que la edad media era de casi 30 también. Todas las conclusiones que queráis aportar a vuestro estudio ahora se apoyarán en todos los datos que hemos recogido a partir de aquí. Aunque las fórmulas parezcan un poco liosas, entrenándolas un poquito son muy rápidas de hacer. Solo es cuestión de utilizar rotuladores de colores para señalar las casillas que se tienen que iluminar. Vale, a por la siguiente.